Hola a todos, en este vídeo vamos a ver lugares geométricos, en concreto la mediatriz. Para empezar, vamos a recordar lo que es lugar geométrico. Un lugar geométrico en un plano es el conjunto de todos los puntos que verifican una misma propiedad. Aquí ponemos un par de ejemplos. En el primero, podríamos decir que respecto a este punto A, la recta en rojo, que sería por ejemplo una recta R, es el lugar geométrico de todos los puntos que distan 4 unidades del eje de las X. En el ejemplo de abajo, podemos decir que el círculo en rojo es el lugar geométrico de todos los puntos que distan del punto A 7 unidades. Claro, como las 7 unidades pueden ser cualquier dirección, se formaría un círculo. Y así sucesivamente. Esos son ejemplos de lugares geométricos. Por lo tanto, un lugar geométrico es una zona del plano en la que se cumple una cierta propiedad. Una vez definidos ellos, vamos a ver lo que pasaría en el caso de una mediatriz. Por ejemplo, me podrían dar un segmento no es otra cosa que un trozo de recta definido por dos puntos. Me darían, por tanto, las coordenadas de ambos puntos. Tendré por un lado el dato de A, que tiene que ser, por tanto, su componente AX y su componente AI, y un punto B, de que sabré su componente BX y su componente BY. La mediatriz no es otra cosa que una recta perpendicular por el punto medio entre los dos puntos definidos anteriormente. Por lo tanto, el A y el B tendrá un punto medio por el que pasará una recta perpendicular a la recta a la que pertenece el segmento que está en rojo. Es decir, en algún punto de esta parte existirá en el punto medio una M, que será el punto medio. Recordamos que esa M, pues evidentemente tendrá también una componente X y una componente Y. ¿Cómo vamos a averiguar esta M? Pues esta M vamos a recordar que no es otra cosa para obtener la M que coger la componente X de A más la componente X de B dividido entre 2 y la componente Y de A más la componente Y de B dividido entre 2. Y eso obtendremos la posición de este punto M. ¿Qué más cosas necesitamos? Pues necesitamos, ya que tenemos un punto por el que va a pasar esa recta y por tanto perteneciente a la recta que buscamos, perpendicular al segmento AB, lo que necesitamos es el vector de dirección de esa recta, que no es otro que el vector normal del segmento que forman A y B. Por lo tanto, recordamos que un vector normal, si llamamos por ejemplo a la recta que está en rojo, podemos llamarlo recta R, el vector de dirección de la recta R tendrá una componente UX y una componente UI. Esas dos componentes recordamos que también equivaldrían a dos términos de la ecuación general de una recta. En concreto, el UX es lo mismo que menos B y el UI tiene el mismo valor que A. Es decir, en una ecuación de una recta, AX más BY más C igual 0, esta A y esta B son los dos términos que tenemos aquí. ¿Cómo podemos hallar este vector de dirección? Pues, ya que conocemos las componentes de A y de B, el vector de dirección de A y B sea el vector de dirección de la recta. Por lo tanto, el vector de dirección de A a B no es otra cosa que la componente de B, componente X de B, menos la componente X de A y la componente Y de B menos la componente Y de A. Y de aquí tendríamos el vector de dirección, es decir, el UXY o el menos BA. Pero eso lo que nos está dando es el vector de dirección de esa recta. Yo lo que busco es el vector normal, el que es perpendicular a ello. Recordamos que el vector normal podríamos tenerlo de una forma muy sencilla, que no es otra que intercambiando las posiciones
de los elementos del vector de dirección, es decir, intercambiando estas posiciones y a uno de los dos términos cambiándolo de signo. Por lo tanto, de UR podemos sacar el vector normal de R, que podrá ser A, B. Lo que hemos hecho es quitarle el signo negativo a la B. Este vector normal de R va a coincidir con el vector de dirección de la recta que va a pasar por aquí en medio, por M. ¿Vale? La recta que pasa por aquí en medio va a tener un vector de dirección, llamamos a esa recta por ejemplo S, vector de dirección S, que va a coincidir con la dirección del vector normal de la recta R. Por lo tanto, n de R es lo mismo que vector de dirección de S. Solo que para el vector de dirección de la recta S, esto no es A y B, sino sería, cambiaría, para que quede más claro, podríamos decir que este AB no es otra cosa que el UX y UI de el vector de dirección de R, de S. ¿De acuerdo? Este A y B equivalen al vector de dirección de S. Por lo tanto, es lo mismo que colocar UX otra vez va a ser menos BA, que no es este menos BA, realmente son los valores que tiene A y B. Pero para escribirlo en la ecuación de la recta S es menos BA. Vale, ya tenemos de la ecuación de la recta S, es decir, de la recta S, conocemos A, que va a multiplicar la X, y B, que va a multiplicar la Y. Nos falta el término C. Este término, vamos a ver cómo lo hallamos. Una forma sencilla de hallarla es utilizando la siguiente ecuación. La ecuación que me relaciona, en lugar de colocar la C, con un punto conocido de esa recta. El punto conocido de la recta va a ser el punto M. Por lo tanto, utilizando la ecuación de que A se multiplica a X menos M de X, la componente X del punto M, más B que multiplica a Y menos la componente Y de la letra del punto M, igual a 0. Si hacemos este cálculo, obtendremos la ecuación general de la recta que estamos buscando.